voy a presentar a Claudia Bernaza. ¿Estás por ahí, Claudia, no? No te he visto. Y acá estoy escuchando a Ahí Eric estás, ahí desde hoy estás. temprano. Sí, sí, Ahí sí. estás. Bueno, la voy a presentar a Claudia, ya lo he comentado, docente universitaria, magíster en Ciencias Sociales, actualmente diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, integrante del Frente de Todos en el Congreso. Es un placer tenerte con nosotros, Claudia. Bueno, darte la palabra para que tratemos este tema tan importante del Estado y las políticas públicas en el peronismo del siglo XXI. Gracias, Fernando. Muchas gracias a vos y a Omar por esta invitación. Siempre es un placer estar con los compañeros que se organizan, que militan sus derechos, que militan por el Estado y que además se dan el tiempo para charlar en un café. Muchas gracias. Y para mí un honor estar con Eric. Eric es una persona un compañero al que leemos mucho, al que todos seguimos en sus ideas. Recuerdo cuando él era senador, yo era diputada en mi anterior mandato, cuando hablábamos de la necesidad de hacer una ley de la contrarreforma del Estado, una ley que derogara la ley Dromi, ¿te acordás, Eric? Que incluso yo llegué a presentarla en su momento. Y bueno, después Néstor y Cristina, en cada una de las leyes fueron de alguna manera haciendo aquella reforma que necesitábamos, o por lo menos derogando los principales punteos que tenía, las principales medidas que tenía la reforma de la ley de Dromi, digamos, pero finalmente resulta evidente que nosotros tenemos que construir un Estado propio, y un Estado con nuestra identidad. Y también comentarles a todos que seguramente habrán leído al padre de Eric, Alfredo Calcaño, a quien tuve el honor de entrevistar en mi tesis de doctorado referida a la planificación gubernamental en la Argentina, ya que él fue un activista y fue un funcionario del Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional, el tercer plan de gobierno del peronismo, que es el menos conocido. Y a partir de aquellas conversaciones con Calcaño padre, pude hacer todo un hilo histórico de los planes de la Argentina, empezando por Moreno, Alberti, bueno, y siguiendo todo el derrotero del siglo XIX y el siglo XX. Lo primero que quiero comentarles, y que me da mucho pie, Eric, es que el Estado es una construcción política. Es una decisión, una voluntad y una definición política de los pueblos. Y por lo tanto, como es una definición política de los pueblos, es una definición en tensión, en conflicto. Nuestros estados se construyen a sangre y fuego. El nuestro ni hablar, en las guerras de la emancipación y luego en la organización nacional. Nuestros modelos de Estado, nuestras definiciones de Estado estuvieron en disputa. Y hubo grandes referentes de cada uno de los modelos que pusieron la vida, que dieron la vida por lo que ellos creían que debía ser el Estado. Entonces, esta mirada un poquito romántica, romantizada sobre las constituciones, ¿no? Como una ley sagrada, inamovible, que parece contener toda la verdad, contienen en realidad nuestras luchas, nuestras aspiraciones y nuestras correlaciones de fuerza. Y por lo tanto, siempre tenemos que mirar al Estado revisándolo. Siempre revisándolo. Porque además, viene una década como la década del 90, da por tierra con la planificación gubernamental, mal o bien, que hacíamos, dice que ya no hay proyectos, ya no hay futuro, ya no hay historia, hay que vender las joyas de la abuela, y hoy siguen vigentes las leyes de Dromi, las leyes de reforma del Estado. Entonces, dicho esta primera definición, que el Estado es un concepto político, y una definición política de los pueblos, quisiera dar como un lugar muy central a los proyectos de gobierno y a la planificación que comentaba Eric. Porque nosotros no somos solo un aparato burocrático, no se construyen aparatos burocráticos solo para administrar la convivencia, para entregar licencias de conducir, habilitar comercios, o hacer exportaciones o importaciones. Nosotros creamos este aparato porque queremos que esta nave nos lleve a algún futuro. Y ese futuro se expresa en proyectos de gobierno, proyectos profundamente políticos, y ahí quiero
poner en valor a la gran escuela cepalina a la que perteneció Alfredo Calcaño, a la que perteneció Celso Furtado, que nos legó aquel libro maravilloso, La fantasía organizada, a la que pertenecieron tantos y tantas que dijeron, correcto, hay que planificar a América Latina, pero primero sepamos que América Latina es dependiente. Y su desarrollo no va a provenir solo con que copia al centro, no es una periferia que tiene que copiar al centro, como postulaba Raúl Prebisch. Nuestros académicos, militantes de aquella CEPAL, de aquella renovación de la CEPAL, Benjamin Hoppenheim, Calcaño, todo el grupo de estudiosos, de planificadores que reunió Juan Domingo Perón en el Ministerio de Economía, a través de su ministro Helbar, a través de Orlando D'Adamo, a través del Instituto Nacional de la Planificación Económica, el INPE, todos ellos sabían que el centro necesitaba la periferia. Por lo tanto, hay periferia porque hay centro, y por lo tanto las planificaciones tenían que ser soberanas. Algo que ya había alertado el Che Guevara en la reunión de Punta del Este, cuando cruzó el charco, y se lo comentó también a Frondizi, que creemos que fue una de las causas que le costó la presidencia, ¿no? Cuando el Che Guevara le alertaba a toda América Latina, no compren espejitos de colores, tenemos que hacer nuestra propia planificación. En el año 73, Salvador Allende también alerta sobre esa planificación del desarrollo que emanaba del centro, no hacía más que hacer más dependiente a la periferia. Los planes de desarrollo tuvieron un hito en nuestro país a celebrar, que fue su conjunción con el peronismo, fue su encuentro con el peronismo en este tercer plan, que fue el Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional. A la tradición de los planes quinquenales del primer y segundo gobierno peronista, a la tradición de la planificación de las utopías, de los sueños de los pueblos, para entusiasmar, para enamorar, para generar obras en territorio, a esa fuerza planificadora desde la utopía, se le unen los saberes que tenían los compañeros y compañeras que habían estudiado el desarrollo económico. Y eso dio lugar al Plan Trienal. Un Plan Trienal que no vio la luz, que fue rápidamente interrumpido, que no pudo encontrarse con el modelo argentino, con el proyecto nacional, que fue un texto que se escribió en la Secretaría General, fue el coronel Damasco quien estuvo a cargo de su escritura, por allí anduvo Carlos Montt, un especialista de la UTN, que venía de un peronismo más utópico, más filosófico, por eso es un texto tan diferente el del modelo argentino para el proyecto nacional, y que hoy lo disfrutamos porque lo resguardó la familia Damasco, porque no vio la luz en forma de publicación pública de organismos estatales, nunca se llegó a publicar, solo tuvimos el anuncio del general Perón en su última intervención en el Congreso, ¿no? En el año 74. Entonces, a ese modelo argentino por el proyecto nacional, a ese plan trienal de reconstrucción y liberación nacional, que tenía las mejores tradiciones del peronismo y su utopía, y las mejores tradiciones del desarrollismo, a esa planificación es la que vino a abortar, a terminar, a interrumpir el golpe. Porque el liberalismo no quiere pueblos con utopías soberanas. El liberalismo necesita que el Estado sea un actor débil, lo necesita apenas para disciplinar, apenas para que emita billetes y regule la moneda, no para mucho más. Y por lo tanto, ese liberalismo desmanteló toda esa cultura planificadora del Estado al punto tal que con el advenimiento de la democracia ya quedaba muy poco de la memoria estatal referida a la planificación. Quedaban resabios en la memoria de algunos trabajadores, en la memoria de muchos y muchas que habían vivido esa época de la planificación, de esa utopía llamada Argentina. Quedaba la energía de UPCN postulando la creación del Instituto Nacional de la Administración Pública, pero no mucho más. Luego vinieron los 90 a perfeccionar el modelo de ajuste estructural del Estado, de un Estado débil, que apenas estuviera allí para el uso que pudiera darle la economía concentrada y el capitalismo extractivo.
Se siguieron vendiendo las joyas de la abuela, no lograron hacer la reforma laboral, eso se perfeccionó después, y se perfeccionaron los hechos, pero permítanme decirles que a partir de la llegada de Néstor y Cristina, comenzó incipientemente una recuperación de esta forma de comprender la actividad pública. Con el plan agroalimentario que vino a ser una respuesta a lo que fue el problema de la resolución 125, con el plan estratégico de turismo, con el plan estratégico ambiental, diversas carteras comenzaban a retomar la lectura de Carlos Matus, el gran teórico de la planificación en América Latina, se retomaba en nuestras cátedras, se retomaba en la práctica de varios de nuestros organismos, y se instalaba con fuerza en los gobiernos locales, porque allí sí los bancos y los organismos multilaterales de crédito hablaban de planificación. La localizaban y la focalizaban, en planes y programas focalizados para destinatarios que habían caído en una pobreza ya incómoda para el liberalismo, y la localizaban en los municipios, perdiéndose la idea de un proyecto de nación. Creo que Néstor fue un jugador de jugadas que no se adelantaban. Por eso esa es mi hipótesis por la cual no postuló un proyecto a la manera en que nosotros los peronistas nos gusta, ¿no? Esos proyectos que declaran todo el porvenir, ¿no? Que lo expresan de alguna manera y nos orientan en la tarea. Creo que él no pudo adelantar jugadas, porque el enemigo se había perfeccionado también. Y de hecho creo que la planificación de Néstor y Cristina la podemos leer ex post, a partir de sus acciones. Y creo que en este momento lo que estamos haciendo todos y todas es retomar el sendero de la presencia del Estado y de la planificación situada de gobierno a partir de dos hechos. La estamos retomando porque así lo impuso la pandemia, y lo estamos retomando porque una jugada maestra de una dirigente mujer como Cristina hizo que pudiéramos tener un gobierno propio, recuperar el gobierno y desterrar definitivamente el proyecto del neoliberalismo que había anidado en el Estado. A partir de esa jugada, esa movida de ajedrez maestra, y a partir de esta pandemia que nos obliga a planificar, acá estamos aprendiendo a los porrazos limpios la planificación situada, que tanto reclamaba Carlos Matus. Basta de planificaciones normativas. La política necesita planificaciones situadas y ágiles. Y en ese sentido, siempre nombro que en la página del Ministerio de Salud, que consultamos para ver el tema de contagios y el tema de la vacunación, se llama sala de situación, que es un concepto, que es un legado de Matus. Esa planificación situada necesita trabajadores formados. Y retomando la enorme tradición del Instituto Nacional de la Administración Pública, estoy presentando, y por supuesto los estoy invitando, a la presentación de un proyecto de ley de formación para la cultura de lo público. Así como la ley Micaela, así como la ley Yolanda, nos obligan a formarnos en contra de la violencia de género y a favor de un desarrollo con cuidado del ambiente, creemos que estamos obligados, quienes actuamos en el Estado, a pasar por una formación muy clara acerca de la historia y del sentido y de la finalidad del Estado. Porque no puede ser que sean a veces los propios trabajadores los que hablen de que para qué sirven los impuestos, o que hablen en contra de la campaña de vacunación, porque seguramente hay un poder real mucho más importante que el propio Estado, que entra en la casa de cada uno a través de las redes, a través de las pantallas, pero al que tenemos que contrarrestar con una voluntad política que ponga en el centro de la escena una formación de todos nosotros en materia de historia, doctrina estatal y sentido y finalidad del Estado. ¿Que va a ser un sentido y finalidad en disputa? Por supuesto. Y en todo caso lo debatiremos en estos propios espacios de formación remozados, rejuvenecidos, que no solo hablen de técnicas de administración, que allí se dé el debate entre los trabajadores y trabajadoras, que además van a traer sus propios saberes,
a esos espacios de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ahí Juan, un compañero de mi despacho, les está enviando la invitación para la presentación del lunes. Agradezco muchísimo a UPCN, que ha participado en las rondas de consulta donde hemos armado este programa de formación, y agradezco, por supuesto, participar de este café junto con mi querido compañero Eric Alcaña. Muchas gracias. En primer lugar, acompaño las fuerzas políticas que generan sus propios espacios de formación, a la manera de los partidos alemanes, a la manera del Instituto Patria o de los equipos de formación o de la formación gestar del Partido Justicialista o del Instituto Patria en el caso de Unidad Ciudadana. Si en primer lugar alentar desde los ministerios del Interior, desde el espacio donde se regula la actividad de los partidos políticos, alentar la formación desde las propias fuerzas políticas. Y por otro lado, recuperar para el INAP, para el ISEN, para la Escuela de Abogados del Estado, para las escuelas de la auditoría y otros espacios de formación, recuperar la dimensión política de esa formación. Porque creer que el INAP o la Escuela de Abogados del Estado o el ISEN solo se reduce a una transmisión de técnicas referidas al funcionamiento de las cancillerías o al procedimiento administrativo en el caso de la Escuela de Abogados o a la atención al público en el caso del INAP, es reducir el Estado solo a su fase administrativa. Cuando la gestión pública, y tomemos ese término, que es un término bastante nuevo, se define solo como administración, como sinónimos de administración, estamos en problemas. Y es lo que le interesa a la nueva gerencia pública, como escuela, como corriente teórica. Y eso no va con los peronistas. Para los peronistas, gestión pública es gobierno y administración de lo público. Porque además, todos los que participamos del Estado, gobernamos y administramos. Díganme si no gobierna una trabajadora social cuando ordena los expedientes de las visitas que tiene que hacer. Díganme si un tesorero no hace gobierno cuando ordena los expedientes con los cheques que tiene que pagar, a cuáles prioriza y a cuáles no. Todos y todas los que estamos en la arquitectura estatal gobernamos y todos y todas gestionamos o administramos, digamos. Entonces, en primer lugar, recuperar para esos espacios de formación, pongo al INAP como el ejemplo central, pero puedo hablar del ISEN o de cualquier otro, como espacios que son en sí mismas escuelas de gobierno y administración, no solo escuelas de administración, primero. Y segundo, por supuesto, si además tenemos una figura, como fue la figura que se creó en la década del 90, que convoca a las fuerzas políticas y a la formación de sus dirigentes, bienvenido, por supuesto, siempre son escuelas importantísimas y muy formativas, pero la verdad que la formación dirigencial yo también alentaría que se diera desde los propios partidos políticos.